Listo, maestra. Le dejo el micrófono. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿qué es la criminalística? Para responder esta pregunta tenemos que tener muchos conocimientos de otras materias. Por eso en algunas ocasiones nos dicen que somos todólogos o que todo lo queremos saber. No es que todo lo sepamos, sino que necesitamos ese conocimiento para poder dar respuesta a esta pregunta. Para mí es importante eh, saber sobre el origen. ¿Quién creó la criminalística? Pues para esto muchos de ustedes saben que fue el doctor Hans Gross en 1992, pero fue 2 años después, es decir, hasta 1894, cuando a través de su manual del juez se dio a conocer. Y para ser exactos, en los años 1900 se incluyó en América Latina y con esto se dio a conocer en México. Es por esto que al doctor Hans Gross se le da el título como padre de la criminalística. Un poquito nada más de Hans Gross, porque meternos a su biografía es poner muchos puntos que él desarrolló a lo largo de su carrera. Nació en Graz, Austria, en 1847. Entre las cosas que más destacaron fue que era juez o fue juez instructor, profesor de Derecho en la Universidad de Graz y creó el Museo Criminológico de la Universidad de Graz. Y fue hasta 1915 cuando murió. Como les dije anteriormente, él elaboró el manual del juez. ¿Cómo elaboró el manual del juez? Bueno, lo elaboró a partir de su experiencia, de esos conocimientos que él adquirió a través de los años, que para ser concretos y los libros nos dicen que fueron más de 20. ¿Por qué ponemos al manual del juez como punto de partida? Porque fue de ahí de donde suscita, donde es ese impulso que hace que ahora nosotros conozcamos a la criminalística como tal. ¿Cómo empezó o por qué se tomó ese punto de partida? Bueno, se tomó porque estaba la topometría, argot criminal, criptografía, grafoscopía, hechos de tránsito ferroviario, hematología, incendios, medicina legal, química legal, interrogatorio. En total, estas son 14 materias, las cuales son el compendio que él utilizó. No solo él, sino también todos aquellos que se ocupaban de dictar las penas. Ahora, esas son las 14 disciplinas anteriores, son las que comprenden el manual del juez, pero antes de que se elaborara el manual del juez, ya existían disciplinas precursoras, obviamente no con el nombre que actualmente las conocemos. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Fueron en épocas muy pasadas. Entre esas disciplinas precursoras vamos a hablar de 6, que son las que la preceden. Toxicología forense, fotografía criminal, método antropométrico, balística forense, medicina legal y dactiloscopía. Esas son las 6 disciplinas precursoras. Ahora, de esas 6, ¿cuál es la primera que sale? Bueno, la primera que sale es la dactiloscopía. ¿Por qué? Porque en los años 650 los chinos ya la utilizaban. Ojo, no lo utilizaban como dactiloscopía, es más, ni siquiera se llamaba dactiloscopía. Lo único que ellos hacían es que en sus contratos comerciales, al final de estos, impregnaban sus huellas. Y no solo en los contratos comerciales, sino también en cuestiones de divorcio. Si un hombre quería divorciarse de su esposa, tendría que plasmar de puño y letra las 7 razones por las cuales él quería dejarla y al final poner sus huellas. Por eso es considerada la dactiloscopía la primera ciencia precursora. La siguiente, pues es la medicina legal. La medicina legal se inició en los años 1575 por Ambrosio Pare y fue continuada hasta el año 1650 por Paulo Sachias. Posteriormente vamos a encontrar a la balística forense. ¿Cuándo comenzaron los estudios? Bueno, sus estudios comenzaron en 1753 y fueron exactamente 82 años después cuando la retomó Henry Goddard, porque en 1753
Fue el doctor Boucher quien comenzó sus estudios. Posteriormente vamos a hablar sobre la toxicología. Esta fue empezada a investigar o nacida en los años de 1840 por Mateo Orfila, y en su principio solo era toxicología. Actualmente ya se conoce como toxicología forense. ¿Y cómo era utilizada en ese tiempo? Bueno, pues era utilizada ¿por qué? Porque auxiliaba a los jueces en los delitos en los cuales se creía que la causa de muerte había sido un veneno. Y aquí como dato es que Orfila es el padre de la toxicología forense. Paracelso es el padre de la toxicología en general. La diferencia entre uno y otro es que Paracelso hizo una combinación para crear medicamentos, y Orfila se dedicaba más a hacer experimentos, e incluso hizo un experimento de más de 5,000 perros en los que les daba sustancias para ver cómo morían. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre Paracelso y Orfila. Posteriormente, en Estados Unidos, en los años 1886, Alan Pinkerton desarrolló la fotografía criminal solo para tener una fuente en la cual él pudiera reconocer a delincuentes si es que estos ya anteriormente habían cometido un acto que se consideraba delito. Y como dato es que primero se conoció como fotografía criminal, posteriormente se denominó fotografía judicial, y hoy se cita como fotografía forense. Y por último tenemos al método antropométrico, que como sabemos este fue creado por Bertillon en los años de 1885, y era o consistía en registrar las características óseas métricas de 11 diferentes partes del cuerpo. Entonces, estas son las 6 disciplinas precursoras. Obviamente meternos a cada una en cuanto a historia sería, es bastante interesante, pero sería, tendríamos que ocupar mucho más tiempo para, repito, darles esa investigación en cuanto a historia. Ahora, como sabemos, todo en esta vida evoluciona. Todo tiene un proceso en el que se tiene que ir desarrollando para irse acoplando a las necesidades que nosotros tenemos. En la criminalística pasó exactamente lo mismo. La criminalística cuenta con 3 etapas: la etapa empírica, la equívoca y la científica. Cuando hablamos, o la primera etapa que comenzó, que fue la empírica, hablamos de que todo se relacionaba con magia y con religión. Si sucedía algo era porque un dios así lo quiso, o porque la brujería, cosas relacionadas a eso, por eso era empírica. Posteriormente se hace una etapa equívoca, y esta etapa equívoca consistía en ¿qué? En un intercambio de información entre delincuentes y policías. Tú me das información, yo te doy información, y entre los dos trabajamos para llegar a la verdad de un hecho, y es aquí donde surge el término soplón. Y por último, la etapa científica, y la etapa que actualmente nos fundamenta dicha disciplina, es la científica. ¿Por qué? Porque ya utilizamos métodos. Estos métodos ya están cimentados, ya están estudiados, ya están comprobados, tienen hipótesis, tienen todos esos elementos. ¿Para qué? Para que sea el resultado confiable. Ahora sí, vamos a la definición de criminalística. La definición de criminalística, como ustedes saben, hay muchas, bastantes. Ciencia del pequeño detalle, disciplina auxiliar de tal. Hay muchas, y no es que ninguna esté mal o que no sirvan. Simplemente que algunas vienen a lo mejor más completas, otras vienen más reducidas, pero al final todas estas llevan al mismo contexto, que es ¿qué? Saber la verdad histórica del hecho, saber qué pasó. Y la definición que solemos utilizar varios de los colegas es ¿cuál? La definición que nos da el maestro Rafael Moreno González. Entonces, es aquí donde ya empieza esa parte en la que no solo hay que leerla, sino hay que comprenderla. Porque leerla va a ser como de, o memorizarla. Bueno, me la memorizo, yo ahorita se las leo, y es como de, ok, perfecto. Pero ¿la entendiste? Es ahí donde empieza
la verdadera gana de querer saber qué es la criminalística. Y se las voy a leer. La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales, y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuáles son esas tres ciencias naturales? La química, la física y la biología. En el examen del material sensible significativo, y aquí, ¿de qué estamos hablando? Del indicio, relacionada con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Y como les decía, no simplemente es me la memorizo y la leo y punto, tata, no. Como ya les dije, las ciencias naturales son la química, la física y la biología. El material sensible significativo, estamos hablando de los indicios, que están relacionados con un hecho presuntamente delictuoso, con un hecho que transgrede las leyes establecidas en donde, en algún código, en alguna ley. ¿Para qué? Para determinar con quién, con los encargados de administrar justicia, con esas personas que se encargan de eso, porque aquí hay que aceptar que nosotros al final solo vamos a emitir una opinión, nosotros no vamos a juzgar, nosotros no vamos a decir, bueno, te voy a dictar 20 años de sentencia, no, lo único que nosotros vamos a hacer es, te estoy dando mi informe, mi dictamen, todos los elementos que tú necesitas, y quien se encarga de poner la sanción va a ser derecho penal, en este caso representado por MP, jueces, etcétera. Ahora, no solamente se encarga de eso, de administrar. Si necesito reconstruirlo, bueno, pues con todos los elementos que tengo, puedo volver a reconstruir qué fue lo que pasó ahí. ¿Para qué? Para precisar quién fue el que realizó esa conducta. Y para determinar si realmente solo fue uno, fueron dos o fueron tres. Entonces, espero que aquí haya quedado un poco más entendible toda esta definición que voy a repetir. No solo es leerla, sino hay que comprenderla. Ahora, vamos a pasar a otro punto importante. ¿Cuál es? La criminalística la vamos a ver desde un punto general, pero también hay que saber que la criminalística tiene disciplinas que la constituyen, porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, con mis alumnos, que, por ejemplo, quieren hacer revelado de huellas, pero dicen que eso no es dactiloscopía. Claro que es, perdón, que dicen que eso no es criminalística. Claro que es criminalística. ¿Por qué? Porque entonces deben de recordar cuáles son esas disciplinas que comprenden a la criminalística general. Y estas disciplinas son 8, comenzando por ¿cuál? Por la criminalística de campo, que esta es la que todo el mundo se enfoca y a veces olvidan las demás. ¿Por qué? Porque todos quieren ir al lugar de intervención, todos quieren saber cómo se realiza, qué se hace. Siempre la mayor parte de la atención se la lleva esta disciplina que comprende o es parte de la criminalística general. Ahora, ¿cómo definimos a la criminalística general? Perdón, a la criminalística de campo. Pues, para empezar, es la que se reproduce o se ejecuta en el lugar, en el sitio donde se cometió la conducta que vamos a investigar, los hechos. Entonces, ¿cómo o cuáles son sus elementos? Los elementos que debemos aplicar aquí, que son conocimientos, métodos y técnicas, van a ser con el objetivo de ¿qué? De preservar ese lugar, de observarlo, de fijarlo, y así poder determinar qué fue lo que pasó ahí. Entonces, esa es la primera parte que comprende a la criminalística de campo. Posteriormente, vamos a encontrar que su segunda disciplina es la balística forense. Y la balística forense, ¿cómo la vamos a, o cómo se divide? Se divide en 3. Balística interna, balística externa y balística de efectos. Entonces, cuando en el lugar de intervención encontremos algún elemento como arma de fuego, cartuchos, casquillos y balas, es ahí donde vamos a aplicar la balística forense en cualquiera de esas de sus ramas. Y cuando hablamos de balística interna, estamos hablando de todo el proceso
que se reproduce dentro del arma. Desde que se desde que se hace presión en el disparador y con el martillo activa la cápsula fulminante y se hace la defragación de la pólvora y nos proyecta la bala, estamos hablando de una balística interna. Una balística externa, desde que la bala abandona la boca del cañón hasta que se impacta en su punto. Y balística de efectos, pues son los daños que se producen en el objeto o en el cuerpo. ¿Y cómo vamos a poder comprender esta balística de efectos? Pues tendríamos que recordar que los 5 elementos para estudiar todo lo relacionado con las lesiones a arma de fuego son calibre, distancia, trayectoria, orificio de entrada y orificio de salida. Esos son los 5 elementos. Y también hay que recordar que dentro de esa clasificación de armas de fuego vamos a encontrar las armas por disparo único y por disparo múltiple. Cuando hablamos de las armas por disparo único, vamos a encontrar que cuentan con orificio de entrada y orificio de salida. El orificio de entrada comprende de 9 puntos característicos. Primero, collarete erosivo, collarete de limpiado, mancha de humo, tatuaje. Estos 4 los podemos resumir como anillo de Fish. Posteriormente vamos a encontrar que el orificio es circular o media luna. Vamos a encontrar también que los bordes son regulares y son invertidos. Vamos a ver que a veces es poco o nulo el sangrado. ¿Por qué? Porque la bala sale caliente. Entonces, a la hora de perforar nuestra piel, ¿qué va a pasar? Nos va a cauterizar. Y cuando hablamos del orificio de salida, vamos a encontrar que no existe el anillo de Fish, pero sí tiene otros 5 elementos, que son, 1, el orificio suele ser más grande que el de entrada. Los bordes son evertidos, es decir, son hacia afuera. Posteriormente vamos a encontrar bastante sangrado. Los bordes son irregulares. ¿Por qué? Porque al final lo que se hizo en la piel fue reventar el tejido. Y en cuanto a las lesiones por arma de fuego múltiple, vamos a encontrar que el orificio de entrada no es como tal un orificio. ¿Por qué? Porque aquí va a depender la distancia. Vamos a hablar sobre el cono de dispersión. Entre más larga sea la distancia, los daños no es que no nos vayan a causar daños, porque sí nos van a causar, pero no va a ser tan aparatosa como si fuera del todo lo contrario, que yo el arma me la pusiera a lo mejor en la cara y disparara. No voy a encontrar un orificio, lo que voy a encontrar es un desgarre total, ¿cómo lo explicaré aquí? Un rompimiento, un desgarre total de todo el tejido. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, por el cono de dispersión. Y ahora sí, esos puntos que acabo de manejar son de la balística forense y específicamente de la de efectos. Y dejar en claro que el cartucho es todo el elemento balístico, no está percutido ni nada, es todo. Y cuenta con culote, con vaina y con la bala. Cuando hablamos de cartuchos, ¿es por qué? Porque ya se utilizó, perdón, casquillos, ya se utilizó el cartucho y lo único que queda es la vaina. Y cuando hablamos de balas, solamente hablamos de la punta de dicho elemento. Ahora, siguiente disciplina que conforma la criminalística general, documentoscopía. Esta rama tiene, o disciplina, perdón, tiene como fundamento el querer establecer que algún documento sea auténtico, tenga alguna alteración o una falsificación, y no solo en tanto el documento, sino también en cuanto a la escritura. Por ejemplo, los billetes, las actas de nacimiento, los tarjetones de circulación, escrituras, escritos hechos de puño y letra de alguna persona, la firma de la persona, todo junta varios elementos, como por ejemplo en este caso, ¿para qué? Para determinar eso. Seguimos con la cuarta, explosivos e incendios.
Los explosivos incendios tienen como finalidad que saber el origen de dicho incendio, como por ejemplo determinar el origen, las causas y los efectos. La quinta rama o disciplina de la criminalística general es la fotografía forense, que como vimos, esta ya es una ciencia precursora. La fotografía forense es un elemento bastante importante, ¿por qué? Porque se encarga de fijar y revelar las imágenes necesarias, y no solamente en criminalística de campo, sino en hechos de tránsito. En todas las ramas es utilizada la fotografía forense. ¿Por qué? Porque por ahí está un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y en efecto. Además de que tiene como finalidad eso, poder plasmar en una imagen todo eso que posiblemente con el paso del tiempo se va a deteriorar. La siguiente rama son hechos de tránsito terrestre, ya no es ferroviario como se manejaba en el manual del juez. Hechos de tránsito terrestre. Pues aquí se encarga de investigar los fenómenos, formas y manifestaciones que se provocan entre vehículos automotores. Y aquí hablamos de vehículo-vehículo, es decir, que dos vehículos se chocan. Volcaduras, o la relación que hay entre vehículo y persona, que esto lo conocemos como atropellamiento. Y por último, el daño o lo que se genera de un carro a un punto fijo. Posteriormente a eso pasamos a los sistemas de identificación. Los sistemas de identificación tienen, como su nombre lo dice, eso, el objetivo de identificar a quién. Bueno, pues a personas vivas y muertas. Y cuando hablamos de muertes pueden ser en cualquiera de sus presentaciones, por llamarlo así, por ejemplo, solo restos, quemaduras, personas quemadas, putrefactas, descarnadas, etcétera. Y por ejemplo, en esta disciplina como tal, esta rama, vamos a encontrar dactiloscopía, vamos a encontrar pelmatoscopía, vamos a encontrar quiroscopía, ADN, tatuajes, cicatrices, todas esas particularidades que hacen al individuo único. Y aquí hay un apartado importante en cuanto al tatuaje. ¿Por qué? Porque anteriormente pues el tatuaje estaba muy estigmatizado, estaba mal visto, porque era como de, ¿traes un tatuaje? Seguramente eres malandro. Incluso en algunas dependencias pues no te permiten, bueno, no te permitían tú portar un tatuaje, pero se dieron cuenta que lo podías utilizar de una manera que te podía traer un beneficio. Y es como ahora el tatuaje se ha vuelto en un sistema de identificación. ¿Por qué? Sí, a lo mejor encontramos el tatuaje típico del infinito. Bueno, pero nunca lo vamos a encontrar ni en el mismo lugar, ni con el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque van a ser variables y con eso, vuelvo a repetir, poder identificar a una persona. Siguiente, criminalística de laboratorio. Es aquí donde se aplican al 100% las tres ciencias naturales que habíamos visto en la definición, que son la biología, la química y la física. ¿Para qué o con qué finalidad? Para estudiar y manejar y analizar los indicios y así poder determinar su origen, su naturaleza y su correspondencia. La criminalística, ya dejando de lado cuáles son las ramas de la criminalística general, que voy a repetir, son 8. Ahora sí, ¿cuáles son los objetivos de la criminalística? Sus objetivos son 3. Un objetivo material, un objetivo general y un objetivo formal. Cuando hablamos del objetivo material, nos referimos específicamente al estudio de los indicios que se producen en los presuntos hechos y, repito, se analizan, se estudian. Entonces, este objetivo se enfoca en eso, en el indicio. Posteriormente viene el objetivo general. Este objetivo tiene 5 tareas básicas. ¿Cuáles son esas 5 tareas básicas? Bueno, determinar
la técnica científica de la existencia del hecho por medio de los indicios. Bueno, entonces aquí queremos decir que que a través de los indicios obtener que realmente se cometió un hecho delictivo. El punto número 2 o la tarea número 2, determinar las maniobras. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, un cadáver, y se le alcanza a ver a lo mejor, ¿qué les gusta? Una cortada en el cuello, bueno, ¿cómo voy a determinar la maniobra que hizo la otra persona? Bueno, voy a observar. O, por ejemplo, también podríamos hablar sobre eh, una, una pisada. Hay una pisada, entonces vamos a buscar determinar, bueno, si acá hay una pisada y arriba hay una ventana, entonces vamos a intuir que la persona brincó para poder escapar. Al final es eso, determinar las conductas en cuanto a las maniobras de los agentes. Otro punto sería, ¿cuál sería? Una persona con una lesión de arma de fuego y que la tenga a lo mejor en la parte de la espalda. Bueno, vamos a determinar que para que se produciera esa lesión, la persona tendría que estar de espaldas y la que atacó tendría que estar detrás de ella. Tercera tarea, aportación de indicios. ¿Para qué? Para identificar a la víctima, en caso de que llegase a existir. Número 4, aportación de indicios para identificar a los autores, como habíamos dicho en un principio, que tenía como finalidad eso, determinar o identificar si fue uno, o fueron dos, o fueron tres, o los que hayan intervenido en el hecho. Y por último, la tarea 5 es comprobar el grado de participación. Bueno, es decir, es que yo nada más, esta persona solo accionó el arma y la otra solo trajo a la persona. Solamente se encarga de eso, de poder comprobar el grado de participación y también si la víctima tuvo participación en el hecho. Siguiente objetivo, que es el objetivo formal, y que está enfocado en la última parte, una de las últimas partes de la definición de criminalística, que es auxiliar con sus resultados a los órganos que procuran y administran justicia. ¿Para qué? Para saber la verdad histórica del hecho. Y lo que les decía, yo solo voy a emitir un dictamen, yo voy a emitir lo que yo encontré, y quien se encarga de juzgar, quien se encarga de dar esas penas, pues va a ser el Ministerio Público, los jueces, etcétera. Entonces, resumen, los tres objetivos de la criminalística son material, general y formal. La criminalística tiene fines. ¿Cuáles son sus fines? Son dos: inmediato, inmediato. El inmediato consiste en esas maniobras que se tienen que realizar, maniobras y diligencias que se tienen que realizar en la investigación. ¿Para qué? Para darle respuesta a las preguntas de orden de la criminalística. Con eso estás cumpliendo el fin inmediato. Ahora, el fin inmediato consiste en determinar la existencia de un hecho presuntamente delictuoso, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar al o los autores. Entonces, si estamos dando cuenta, al final todo va enfocado a la definición que dio el doctor Moreno, que es, les repito, una de las más completas, y si no es que está o que cumple todas las características que tiene y las finalidades y objetivos que tiene la criminalística. Ahora sí, mencionamos las preguntas de oro. ¿Cuáles son las preguntas de oro? ¿Y qué son? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, estas preguntas de oro son una guía metodológica y que buscamos nosotros como criminalistas darles respuesta. Son 7. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es el asunto? ¿Quién? Aquí hay un enfoque no solo en cuanto a quién lo hizo, sino también quién es la víctima, porque a veces dejamos de lado a la víctima. Bueno, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Juanito? ¿Fue Pepito? Etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?
Y aquí hablamos de las maniobras, como lo habíamos dicho antes. Bueno, pues es que se puso atrás y accionó el arma, o le pegó, etcétera. ¿Cuándo? Aquí nos ubicamos en fechas. No, pues fue hace un mes, o fue hace 2 horas, o fue hace una hora. ¿Dónde? Determinar el lugar en un espacio. Bueno, fue en mi casa, fue entre la calle tal, tal, etcétera. ¿Con qué? Esta pregunta, ¿con qué nos referimos al agente vulnerante? ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué fue lo que provocó o lesionó a la víctima o al cadáver o a todo lo que encontramos ahí. Entonces ahí hablamos del agente vulnerante. Y por último, ¿por qué? Y en el por qué a veces se han encontrado algunas disyuntivas entre que algunos lo ven como el enfoque hacia la criminología, que si recordamos la criminología busca la causa de lo causado. Entonces, bueno, ¿por qué lo hizo? Y como dato, esta guía metodológica de las preguntas tienen un origen en cuanto al periodismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí se utilizaba ese método denominado la 5W y una Y por sus siglas en inglés. Y ya fue que posteriormente se adaptó la pregunta o se agregó la pregunta ¿con qué? Y aquí quiero resaltar algo. Este dato yo lo obtuve en una ponencia del criminalista Mercado que tomé hace unos meses, porque incluso, como te decía él, muy pocas personas conocen este dato y a mí también se me hizo muy importante, pues que bueno, si ya lo adquirí yo también, compartirlo con ustedes. Entonces, estas preguntas tienen como finalidad o son una guía metodológica para qué, para obtener ciertas respuestas que al final nos van a ayudar a saber la verdad histórica del hecho. Y pues como dato curioso, pues es que fue una guía metodológica, pero principalmente para el periodismo. La criminalística y sus principios. Sus principios son 7. Cuando hablamos del principio número 1, que es el principio de uso, hacemos referencia al instrumento que se empleó. ¿Qué fue ese objeto, esa cosa que provocó la lesión? Y aquí vamos a entrar un poquito en la clasificación que nos da el doctor Ramón Fernández Pérez y nos clasifica a los agentes vulnerantes en 4 ramas: mecánicos, físicos y químicos. Los mecánicos se dividen en 5, que son contundentes, por arma blanca, por arma de fuego, eh, por agentes constrictores y agentes sofocantes. Cuando hablamos de los agentes físicos, nos referimos a las quemaduras por fuego, las quemaduras por hielo o por frío y a las sumersiones o los ahogamientos por líquido. Entonces, aquí los físicos, para una mayor comprensión, yo siempre los manejo como fuego, como frío y como agua. Esos son los que siento que es una manera más práctica de entenderlos. Ahora, ¿cuáles son los agentes químicos? Pues estamos hablando de los venenos, estamos hablando de las quemaduras forzosas y por cáusticos, y estamos hablando de las reacciones anafilácticas, pero por un compuesto químico. Y por último, la última clasificación que nos da el doctor es por los agentes biológicos. Y aquí estamos hablando de gérmenes por transmisión sexual, gérmenes por transmisión no sexual y por último, reacción anafiláctica, pero por algún compuesto químico. Entonces, esa es la clasificación para que entonces sí podamos entender que el principio de uso hace referencia a qué tipo de objeto o instrumento se empleó. Ahora vamos al segundo principio, principio de producción. Aquí vamos a entenderlo como que todos los agentes, todos los instrumentos que se utilizan en alguna conducta siempre van a dejar sus marcas propias. Por ejemplo, si yo ocupo un arma blanca,
¿qué me va a producir? Me va a producir una lesión, a lo mejor que va a ser cortante o va a ser punto cortante, corto contundente. Pero al final yo sé que por esas características o marcas propias se utilizó un arma blanca. Del lado contrario se utiliza un arma de fuego. Si yo encuentro un casquillo o una bala o un cartucho completo, voy a intuir que tiene que haber un arma de fuego o en su defecto, que en la víctima encuentre yo una lesión que cumpla con estas características que ya citamos antes, que por ejemplo el orificio de entrada, tiene tatuaje, sangrado, etcétera. Entonces yo sé que por esa marca propia de dicho elemento estoy hablando de un arma de fuego. Posteriormente está el principio de intercambio o también el principio de Lockhart, porque fue Lockhart quien lo propuso y quien lo creó. Este principio de intercambio nos habla de una combinación entre quienes, entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tocamos algo, incluso sin cometer una conducta marcada como delito, dejamos una parte de nosotros y nos llevamos una parte de ese elemento. Por ejemplo, el que yo tome ahorita, no sé, un vaso, posiblemente en el vaso yo estoy dejando mis huellas. ¿Y qué me estoy llevando? A lo mejor tenía un poco de pintura o tenía un pedacito de un sticker y sin querer, sin darme cuenta, me lo llevé. Entonces hay un intercambio. Y ya enfocado en un delito como tal, por ejemplo, violación. Siempre utilizo violación, ¿por qué? Aquí la víctima, ¿qué se va a quedar del agresor? Fluidos, golpes. El victimario, ¿qué se va a llevar? También se va a llevar esos, a lo mejor, rasguños. ¿Por qué? Porque la víctima se va a defender. Y ambos del lugar que se van a llevar. Hipotéticamente que estemos hablando de un parque y que este tenga pasto, entonces, lo que ambos se van a llevar, a lo mejor van a ser que su ropa se va a teñir de color verde o fragmentitos de tierra, fragmentitos de pasto, y entonces ahí se cumple ese intercambio, que yo igual lo manejo como una triada entre víctima, victimario y lugar de hechos. Y todos esos cumplen un ciclo. Posteriormente está el principio de correspondencia. Aquí vamos a determinar esas marcas que delatan, bueno, realmente la lesión que yo encontré, hablando, regresándonos a la producción de arma blanca, realmente esa marca sí corresponde a ese objeto. Entonces, hay que estudiar tanto esa marca como el objeto, si lo llegamos a encontrar, para checar esas correspondencias. Bueno, sí, sí cumple con las características, sí, mira que hay una marca, aquí hay un elemento, y al final cumples este principio, que vuelvo a repetir, son marcas o registros que delatan el agente empleado. El principio de reconstrucción, que es el quinto. Aquí hay que dejar en claro que para cumplir este principio se va a obtener ¿de qué? De los resultados de los cuatro anteriores. ¿Por qué? Porque ya obtuviste todos esos elementos para poder crear una dinámica que acerque a lo que realmente pasó. Y el principio número 6, principio de probabilidad. Este nos acerca a conocer la verdad del hecho investigado en cuanto a posibilidades. Bueno, ¿qué tan posible es que realmente se haya ejecutado ese hecho? Entonces vamos a hablar de un bajo, mediano y alto grado de probabilidad. Y por último, el principio de certeza. Consiste en estudiar los elementos en el laboratorio. Entonces aquí estaríamos, este principio se aplica mucho en criminalística de laboratorio. ¿Por qué? Porque ahí ya estás estudiando, sabiendo su origen, su composición, etcétera, del indicio, y ahora sí tienes la certeza de que ese indicio tiene relación con el hecho que estás investigando. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a criminalística de campo. Y para poder explicar aquí, vamos a
dejar bien acentuada que la criminalística de campo es una rama de la criminalística general. Y como dijimos anteriormente, esta se encarga de estudiar todo lo que sucede en el lugar, en el punto donde sucede toda esa, todas esas maniobras, esa producción de indicios. Entonces, consiste en una aplicación metodológica. Sí, para que uno llegue a investigar un lugar, tiene que seguir una metodología, que esta metodología pues se nombra así, metodología de investigación en criminalística de campo. Esta consta de 5 puntos o 5 elementos. 1. Protección del lugar. 2. Observación del lugar. 3. Fijación del lugar. 4. Colección de indicios. Y 5. Suministro de indicios al laboratorio. Bueno, abordando el primer punto, que es la protección del lugar. Esta protección del lugar le corresponde en su 90% a primer respondiente. Pero es aquí donde siempre he hecho un pequeño hincapié en el que las policías, en cualquiera de sus ramas, tienen que tener conocimientos en criminalística. ¿Para qué? Para que preserve, para que la preservación del lugar sea realmente hecha. ¿Y en qué consiste esta preservación? Que repito, lo hace el primer respondiente. Él realiza una observación situacional. ¿Para qué? Para que él sepa también qué pasó ahí, qué sucedió. Pues no es como que te digan, ay, llamado para que vayas y atiendas un homicidio, porque a veces ni siquiera te dicen eso, lo único que te dicen es, necesitas ir a tal lugar porque hay un conflicto, lo único que te dicen. Entonces, cuando el primer respondiente llega al lugar, lo que va a hacer es esa observación situacional. ¿Para qué? Para poder llenar su IPH. Después de eso va a trazar una ruta de acceso, va a marcar su camino. ¿Para qué? Para que no contamine. Y posteriormente a eso va a realizar ahora sí el acordonamiento. En el acordonamiento hay una teoría denominada la teoría del semáforo, es decir, son 3 cinturones de seguridad que van a representar el rojo, el amarillo y el verde. El rojo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la zona crítica, la zona donde se suscita realmente el hecho, y es ahí donde exclusivamente está criminalística o los criminalistas. ¿Por qué? Porque ellos van a procesar la escena. En la zona amarilla van a estar aquellas personas que tienen relación al hecho, pero no la van a procesar. Por ejemplo, policías y demás personas que tengan un ente de autoridad y que tengan que estar ahí. Y por último, el verde. Esa zona es exclusivamente para las personas completamente ajenas al hecho. Por ejemplo, no sé, prensa, uno que otro chismoso, el que va pasando y quiere saber qué hay ahí. Ahí es donde se sitúa. Pero aquí quiero dejar en claro algo. No siempre se puede desarrollar esta teoría. ¿Por qué? Por cuestiones de, a lo mejor, materiales, por cuestiones ajenas a el encargado de realizar el acordonamiento. Entonces, por eso, a veces lo único que se puede observar es un solo cinturón. Ahora, como ya estamos hablando que la protección del lugar, tenemos que recordar cómo se clasifican los lugares. Vamos a encontrar el lugar de hechos, el lugar de hallazgo. Cuando hablamos de un lugar de hechos, estamos hablando del lugar en donde se inicia, se desarrolla y se culmina el hecho presuntamente delictuoso. Y cuando hablamos de uno de hallazgo, es que solamente se encuentra un indicio o un elemento que da esa posibilidad de que se haya cometido una conducta. Posiblemente, y es que no ahí, sino en otro lugar. Y vamos a encontrar también que podemos encontrar un lugar de hechos abierto, uno cerrado y uno mixto. Y de igual manera uno de hallazgos. Puede ser abierto, cerrado y mixto. Cuando hablamos de un lugar abierto, estamos hablando de extensiones grandes, las cuales no tienen delimitaciones. Por ejemplo, un campo de fútbol, un campo de cultivo, no hay delimitación. Cuando hablamos de un lugar cerrado, estamos hablando de ese lugar que, del lado contrario que el abierto, sí cuenta con esas delimitaciones.
Y, por lógica, el mixto es que tiene características de ambos. ¿Cuáles son las desventajas de un lugar abierto? Las desventajas de un lugar abierto son que, como su nombre lo dice, está abierto, no hay una delimitación, están expuestos a los cambios climáticos. Entonces aquí se tiene que trabajar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque si no, esa exclusividad o ese elemento que tiene va a hacer que los elementos se puedan perder. Del lado contrario, vamos a encontrar el lugar cerrado. ¿Cuáles son las ventajas del lugar cerrado? Que suelen ser habitados, bodegas, casas, otro punto, un departamento. Entonces sí tiene limitaciones, pero como hay tantos lugares, ahí tenemos que aplicar la clasificación de indicios, que más adelantito la vamos a ver. Y cómo se acordona el lugar abierto y el lugar cerrado. El lugar abierto se pretende o se propone o se establece un diámetro de 50 metros. Y en el caso del lugar cerrado, se bloquean los accesos, por ejemplo, las puertas y las ventanas en forma de X. Y actualmente, tanto el lugar de hechos, de hallazgo, cerrado, mixto, abierto, ya no se pone como tal, ya se pone como lugar de intervención. El segundo paso de la metodología de investigación en criminalística de campo es la observación del lugar. Como su nombre lo dice, vamos a observar, entonces la observación está muy centrada en la vista, pero no quiere decir que no se utilicen los otros sentidos. ¿Cuáles son los otros sentidos? El olfato, el oído y el tacto. El gusto jamás lo debemos de aplicar, jamás. ¿Por qué? Porque no podemos andar probando pues lo que encontramos en el lugar. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta observación? Esta observación tiene como finalidad determinar las características del lugar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar cómo vamos a hacer la búsqueda de nuestros indicios. Entonces, ya observando el lugar y estableciendo las características, ahora sí vamos a ir, bueno, voy a aplicar esta técnica de búsqueda de indicios. ¿Y cuáles son esas técnicas de búsqueda de indicios? Pues vamos a encontrar la de franja, la de cuadrícula, punto a punto, radial, criba, abanico y todas las demás que forman esta clasificación. Y aquí, como ya estamos hablando de una búsqueda de indicios, vamos a dejar en claro que el indicio es todo objeto, instrumento, marca, mancha o huella que se usa y se produce en un hecho presuntamente delictuoso. Y aquí viene una clasificación de indicios. Vamos a encontrar muchas. Lo mismo que en definiciones, vamos a encontrar muchas. Todas van asociadas con el mismo fin, sí, porque al final son objetos, son instrumentos que se utilizaron para la producción de dicha conducta. Pero hay dos clasificaciones que son las que sobresalen todas esas. Son la clasificación de indicios asociativos y no asociativos. Es decir, asociativos que sí hay una alta probabilidad de que tenga relación con el hecho. No asociativos, pues que definitivamente simplemente están ahí. Por ejemplo, en una casa habitación, estamos hablando de encontramos un cuerpo y al ladito está un arma blanca. Entonces, eso sería un indicio asociativo, más porque en el cuerpo a lo mejor hay una lesión cortante. Y en la esquina encontramos que está un bat. No va a haber esa relación de que sea asociativo, a no ser que en el bat se encuentre o se observe un poco de alguna sustancia roja que posiblemente sea sangre. Y esta clasificación la da Montiel Sosa, Juventino Montiel Sosa. También está otra clasificación que son la clasificación de indicios determinables e indeterminables. Determinables porque a simple vista podemos saber qué es. No necesito un estudio muy elevado para poder determinar que aquí al ladito tengo un lápiz o que aquí al ladito tengo un celular, porque yo sé perfectamente qué es. Cuando es indeterminable es
o nos referimos a esos objetos, sustancias o cosas que necesitan un estudio más avanzado. Por ejemplo, si yo encuentro una pastilla, yo no sé realmente qué es. No puedo asegurar que es una pastilla o que es un dulce. Tengo que mandarla al laboratorio para que ellos se encarguen de decirme cuál es su composición. Y esta clasificación nos las da el maestro Secaldi. Y, por ejemplo, otras clasificaciones, los trasladables, no trasladables, los físicos, los biológicos y demás. El tercer punto de la metodología o para procesar una escena es la fijación del lugar. Esta fijación del lugar son cinco formas o 5 maneras de poderla realizar, las cuales todas tienen una finalidad que es que registrar cada detalle de lo que se encuentra en el lugar. La primera que suscita de esta fijación del lugar es la descripción escrita. Esta descripción escrita se va a aplicar en cuanto al lugar, en cuanto al indicio y en cuanto a la víctima. En el lugar, ¿por qué? Porque vamos a hacerla un tanto, vamos a detallar esas características que hacen único a esa casa, por ejemplo, porque bueno, hay muchas casas, muchas, pero ¿cuáles son esas características? A lo mejor es de 2 pisos, o a lo mejor tiene un color verde, pero es un verde olivo. Entonces estás tú denotando esas características. También vas a poner las dimensiones, colores y demás, ¿para qué? Para poder precisar ese lugar. El indicio, ¿por qué vas a describir el indicio? Porque tienes que plasmar su forma, su tamaño, su apariencia y su ubicación. Y aquí es muy importante acordarnos que la ubicación del indicio la vamos a marcar en forma de escuadra, a los puntos o a los muros más próximos. Posteriormente, a las víctimas. ¿Por qué me vas a describir a la víctima? ¿Por qué? Porque es un elemento muy importante. ¿Y qué me vas a describir o qué es lo que lleva esa descripción? Bueno, me vas a poner sexo, edad aparente, ropas y posiciones. Posiciones cadavéricas. Y es aquí donde vamos a encontrar que estas posiciones son 12. Decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, posición genopectoral, posición fetal, sumersión completa, sumersión incompleta, suspensión completa, suspensión incompleta y por último, posición de luchador. Entonces es lo que tú me vas a describir en cuanto a la víctima. Obviamente con cada una de sus variantes, por ejemplo, decúbito ventral con la extremidad extendida o flexionada y demás. Después viene la fotografía. La fotografía es un punto de apoyo muy importante en la descripción escrita. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho antes, que la fotografía se encarga de fijar a través de un medio gráfico todos esos pequeños detalles que a lo mejor el ojo humano no pudo captar. Y aquí vamos a hablar tenemos que tomar en cuenta las tomas fotográficas, que vamos a encontrar las panorámicas, planos medios y grandes acercamientos. Vamos a encontrar aquí también muchas variables en cuanto a sus nombres, porque unas los llaman como planos generales, primerísimo plano y demás, pero al final son solo sinónimos. Posteriormente viene la planimetría forense, y esta tiene como objetivo precisar con exactitud la ubicación de un lugar y de los objetos. Vamos a encontrar que en la planimetría forense el croquis y el plano de Kengers. El croquis, pues como sabemos, se ocupa principalmente en lugares abiertos para ubicar lugares. Por ejemplo, quieren ubicar su casa, me hacen un croquis, simplemente son líneas que posteriormente ustedes las van a pasar a limpio, porque sí se tienen que pasar a limpio, pero en el lugar pues no van a sacar su regla, cosas así. Entonces, el croquis. El plano de Kengers se utiliza mucho en lugares, o principalmente, y si no es que solamente en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque tiene la similitud de un cubo abatido, un cubo abierto. ¿Y es para qué? Para que me marques con exactitud dónde están los indicios. Posteriormente viene el moldeado. Este moldeado es una técnica de fijación, pero exclusivamente para el levantamiento de huellas negativas.
Recordemos que las huellas negativas son aquellas que se producen por eh, por la presión en un plano de soporte blando. Entonces, como no te vas a poder, ¿cómo te vas a llevar esto? Bueno, pues tienes que hacer una mezcla de yeso y otras cosas para poder tú levantarlo. Entonces, haces tu mezcla, obviamente hay una técnica, hay unos pasos a seguir, haces tu mezcla, la viertes sobre la misma, dejas que seque y después la levantas. ¿Para qué? Para que después puedas estudiarla. Y por último, el último punto o la última técnica de fijación está la videofilmación. Y esta también sirve para registrar las particularidades del lugar, porque a lo mejor, no sé, por las cuestiones del lugar en que se realizó el hecho, no puedes mantenerlo bajo resguardo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí la vida tiene que continuar, sus actividades tienen que seguir desarrollándose, entonces no vas a poder tener esa preservación. Entonces, lo que haces es grabar con las mismas tomas que se utilizan en la fotografía, planos generales, eh, planos medios y grandes acercamientos. Entonces, esos son las 5 técnicas para fijar el lugar. El cuarto punto habla sobre la colección de indicios. Esta colección de indicios también se divide en pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, son el levantamiento, el embalaje y el etiquetado. Cuando hablamos de levantamiento, pues estamos hablando de la acción o maniobra, de levantar el indicio. Y aquí va a depender de la estructura y de la naturaleza del indicio. Por ejemplo, ¿cómo levantamos un arma de fuego? Muchos dicen que se tiene que agarrar del guardamontes, otros dicen que se tienen que levantar solamente con las palmas de la mano en sus límites, otros dicen que mejor con un palito en el guardamontes, la alzas. Al final son esas maniobras, ¿por qué? Porque no vas a llegar y, órale, agarro el arma y ya la pongo. No, tienes que tener cuidado porque al final lo que tú pretendes obtener es que el indicio se mantenga así como la persona que lo utilizó lo dejó así. Entonces, son esas acciones, repito, para que tú puedas manipular el indicio. Después de que ya lo manipulaste, ya tienes esa técnica de, bueno, lo voy a levantar, no sé, con las 2 palmas de la mano de la pistola, ya la levanté. Entonces ahora lo vas a embalar. ¿Pero qué es embalar? Bueno, embalar es eh, preservar con materiales la naturaleza del mismo. ¿Para qué? Para que este no se destruya, para que este tenga su estado original. ¿Cómo te vas a, o cuáles son los elementos que tú puedes utilizar para embalar estos indicios? Puedes apoyarte, por ejemplo, de bolsas de papel, bolsas de plástico, cartones, tubos de ensayo, etcétera. Son muchos materiales los cuales al final tienen esa finalidad, embalar. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para que estos no se maltraten cuando se los lleven al laboratorio. Y por último, el etiquetado. El etiquetado no es más que un pequeño formulario, pero este formulario es muy importante. ¿Por qué? Porque individualizas a cada indicio. ¿Cómo lo vas a individualizar? Bueno, pues vas a poner datos como, por ejemplo, número de carpeta de investigación, la fecha, la hora, las características del indicio, a dónde lo vas a enviar, el nombre del perito que realizó tal hecho y demás datos que son importantes. ¿Para qué? Para que no se pierdan entre tantos indicios que encontramos. Entonces, estos son los 3 pasos para realizar la colección de indicios. Y, por último, el último punto, suministro de indicios a laboratorios. Este punto surge cuando ya se hicieron los 4 anteriores, cuando ya identificaste, cuando ya fijaste, cuando ya coleccionaste tus indicios. Y ahora sí, lo que vas a hacer es que los vas a enviar a los laboratorios de criminalística. ¿Para qué? Para que ahora sí los puedan identificar, puedan realizar los análisis necesarios y ahora sí determinar que realmente esos indicios tienen relación con el hecho que se está investigando. Entonces, en resumen, esos son los 5 pasos para poder
procesar una escena. Y con eso doy por concluida mi ponencia, y si no antes volver a citar otra frase que dice: adquiere todo el conocimiento que creas necesario, pero enfócalo a cosas positivas, no para sentirte superior a los demás. Agradezco bastante el tiempo que me brindaron. Espero que mi conocimiento les haya a lo mejor aclarado ciertas dudas, les haya reafirmado sus conocimientos o hayan aprendido algo nuevo. De mi parte, sería todo en esta ponencia. Muchas gracias, maestra, por su ¿Sí? excelente ponencia. Vamos a comenzar Claro. Entonces, ahora ya puedo las salirme para meterme a la preguntas. pantalla. Sí, creo que sí. Por favor, pongan en dejar de compartir. Exacto. Ok, ya está. Para que la pongamos en la pantalla. Creo que ya está. Permítame tantito, voy a detener la grabación. Por favor. Sí, claro.